Solamente que yo sí desde niño tenía cosas como que muy femeninas, o sea, me gustaba hacer cosas muy femeninas. Por ejemplo, un primo alguna vez me dijo, te voy a enseñar a correr como hombre. Y cuando voy hacia arriba, todos empiezan a subir y me dice Cristina, ¿a dónde vas? Y yo, pues a jugar con ustedes. Y ella, no, tú no. Y yo, ¿cómo? No, 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 tú quédate aquí en la sala, no, yo no quiero que tú subas a jugar con nosotros. Y yo me quedé así de, o sea, en ese momento le dije, ah, sí, y me senté. Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video. El día de hoy es un video un poco diferente porque voy a hablar desde mi propia experiencia y es que hablar de bullying a veces resulta un poco complicado, sobre todo para nosotros que somos parte de la comunidad LGBT. Y este video exponiendo una parte muy personal de mi vida es con la única razón de que podamos tomar lo que podamos de mi historia y que no se repita, porque por desgracia son historias que siguen ocurriendo y que no debería de ser. Creo que es importante educar a nuestros hijos para que aprendan a respetar a las personas, sean como sean. Así es que aquí les dejo un poco de mi historia y pues muchas gracias por estar aquí y no se olviden de suscribirse al canal. Pues creo que mi historia comienza en mi infancia. No creo haber tenido una infancia mala, sin embargo, creo que la pasé muy mal, sobre todo en la escuela. Obviamente yo desde muy chico yo supe que pues que yo era gay, o sea, no es como que lo sepas, o sea, supongo que es esa misma sensación de cuando la gente es heterosexual y que no sabe, o sea, como que no dices, ay, soy heterosexual, simplemente te atraen pues la gente de tu sexo opuesto. A mí lo contrario, ¿no? O sea, era lo mismo, solamente que yo sí desde niño tenía cosas como que muy femeninas, o sea, me gustaba hacer cosas muy femeninas, por ejemplo, me gustaba jugar con las muñecas o me gustaba ponerme los tacones de mi mamá. Obviamente lo hacía cuando ella no se daba cuenta y esto sí creo que fue porque pues en algún momento mi mamá me debió haber cachado y me debió haber dicho que eso era algo malo, ¿no? Entonces yo tenía esa necesidad de hacerlo y y después, pues supongo que lo hacía a escondidas justamente porque yo decía, híjole, es que esto es algo malo, ¿no? O maquillarme, también me gustaba, o sea, de hecho yo me acuerdo que alguna vez una tía, porque yo me le quedaba viendo mientras se maquillaba y mi tía me dijo, hijo, ¿por qué me ves tanto? ¿Por qué te gusta tanto ver cómo me maquillo? Y yo no supe qué contestarle, me sentí incluso apenado y esto fue a una muy temprana edad, o sea, como que yo ya traía cosas como que muy femeninas que obviamente el día de hoy lo veo ya ahora que soy adulto y digo, yo desde niño era gay, o sea, desde chiquito. Sí me pasaron una serie de eventos que hasta el día de hoy no sé explicar cómo estuvo, pero sí siento que incluso muchas de las cosas que me sucedieron tanto en la secundaria como en la primaria hicieron que yo moldeara a una persona muy distinta a la que probablemente el día de hoy hubiera sido. Y esto no quiero decir que funcione el hecho de que las personas te traten mal o te hagan comportarte de cierta forma para que después no seas así, pero, o sea, cosas que me sucedieron que, por ejemplo, un primo alguna vez me dijo, te voy a enseñar a correr como hombre. Y desde ese entonces o sea, yo en mi mente a la hora de correr traigo esa forma de correr porque fue la forma en la que me enseñó mi primo. Y no es algo como que yo quiera hacer o que cambie por instinto, sino que ya se me quedó en la mente. Entonces ya es algo que a mí me es muy complicado cambiar. Y me acuerdo que él me decía, es que tus manos tienen que ir así y tienes que, porque pues yo corría con mis manos sueltitas, ¿no? Entonces mi primo para evitar, o sea, porque tampoco lo hizo en mala onda, yo viví, y es de lo que voy a hablar ahora, una ola de bullying muy fuerte durante la secundaria, me molestaban mucho en la escuela, y tuve episodios muy fuertes que hasta el día de hoy repercuten en mi personalidad y repercuten pues en mis inseguridades, el cómo fui tratado sobre todo en la secundaria y al principio de la prepa. Eran otros tiempos, obviamente, y yo quiero contar esta historia
porque creo que es importante para las nuevas generaciones. Creo que ahora ya no es tan válido, no es que fuera válido antes, sino que no había la misma información, no teníamos estos medios de comunicación o estos canales en los que se hablara abiertamente de este tipo de temas, y entonces los papás y uno mismo que lo vivía se podía sentir de cierta forma desubicado y sin saber cómo reaccionar ante el bullying, por ejemplo, ¿no? O ante el que tengas un hijo afeminado o el que tengas un hijo que sea homosexual, ¿no? Entonces, pues yo en la secundaria la pasé pésimo, o sea, terrible. Mucho tiempo yo dije que la secundaria había sido una de mis mejores etapas de la vida porque sí hice amigas muy entrañables. Yo era de esos chicos que solamente me juntaba con las chicas y que para mí el hecho de los días que nos tocaba educación física era una tortura, de verdad, o sea, odiaba hacerlo, porque para los maestros de educación física, yo espero que eso haya cambiado ahora y que ya no sea igual, pero era, las mujeres podían hacer lo que quieran y los hombres tenían que jugar fútbol, y yo odiaba, hasta el día de hoy, el fútbol es un deporte que no me gusta ver, no me gusta, me siento incluso incómodo yendo, a mis hermanos les encanta, por ejemplo, y algunas veces he ido a ver sus partidos, y me siento incómodo estando dentro de un estadio o de un lugar en el que se juegue fútbol, no me interesa ni me llama la atención, y creo que ha sido por todos los eventos desafortunados que yo he tenido con el fútbol. O sea, en la secundaria, pues prácticamente toda la secundaria yo era obligado a jugar fútbol, o yo me obligaba a esconderme durante esa clase y juntarme con las niñas porque yo no quería jugar fútbol, no me gustaba, ¿no? Pero eso nadie lo entendía, y entonces yo era maltratado por esa situación. Pues porque no me gustaba juntarme con los hombres a jugar fútbol, simplemente era algo que no quería yo hacer. Entonces, incluso yo llegaba a salir bajo en mis calificaciones de educación física porque no quería estar en esa clase. O sea, y yo me acuerdo que siempre en la mañana cuando tocaba días de que fuera educación física, yo hacía lo imposible por no ir a la escuela, no quería ir, ¿no? Y creo que mucho de parte de mi rendimiento, sobre todo en la secundaria, se debió al bullying que yo recibía ahí, porque la pasaba mal realmente. O sea, yo me acuerdo, yo nunca fui un alumno de dieces. O sea, el único momento en el que yo fui un muy buen alumno y en el que me iba muy bien en la escuela fue cuando yo estaba en el kinder. O sea, en el kinder yo estuve en la escolta y toda la onda, ¿no? Y después hasta que estudié la universidad. Y yo creo que eso explica muchas cosas. Porque obviamente, pues en el kinder todavía los niños no están maleados como para molestarte o algo. Y después en la universidad estás estudiando lo que quieres. Ya la gente maduró mucho más. Entonces, pues la neta es que yo durante la secundaria reprobaba materias. O sea, y sobre todo materias que tenían que ver con lógica matemática y esas cosas, yo iba pésimo en eso, pero obviamente mi mente era una mente artística que no tenía nada que ver con las matemáticas, entonces siempre yo en la escuela pues no sacaba buenas notas en ese sentido porque pues me iba mal, ¿no? Y yo recuerdo un episodio muy, muy tremendo que tuve y que ese episodio particularmente creo que hasta el día de hoy me sigue haciendo como a veces así en la cabeza y me duele bastante que mi niño Edgar haya tenido que sufrir eso, y no quiero llorar, que yo haya tenido que sufrir eso porque creo que fue muy cruel por parte pues de varias personas de mi secundaria. Y quiero decir también que con este video no quiero como que incriminar a nadie ni decir, espero que mis compañeros que tuve en la secundaria, ahora que varios de ellos tienen hijos, mi mayor bullying que yo tenía en la secundaria, y que voy a decir su nombre porque solamente él va a saber quién es, se llama Martín, tiene una hija ya, y yo espero que la educación que le esté dando esté siendo muy distinta para que ella nunca se atreva a tratar a alguien como él me trató a mí, que entiendo que es por la educación que le dieron, porque incluso su papá en algún momento entró a ese juego de hacerme bullying cuando yo iba a su casa a hacer trabajos. Entonces, lo que me pasó, este episodio tan fuerte del que yo les quiero hablar, es que yo en la secundaria, extrañamente, porque nunca he podido saber cuál fue la razón, y supongo que es por la cuestión social, ¿no? Que como que te obliga un poco a hacer de cierta forma. Yo me enamoré de una chica llamada Cristina. Pero yo estaba perdidamente enamorado de ella. O sea, realmente ella me gustaba y me movía el tapete y todo, ¿no? Y yo siempre he sido en cuestión
de mis ligues y eso, pues como que muy directo y desde chavito, ¿no? O sea, he sido muy directo en decir, oye, me gustas y cosas así, ¿no? Y esa no fue la excepción en la secundaria. Para ese grupo que ahora yo ya lo veo en retrospectiva y digo, oye, ¿cómo te podía gustar Cristina? Pero bueno, ahora lo veo en retrospectiva. Y para ese grupo, pues Cristina era una chica, era súper inteligente, era muy aplicada, era guapa. O sea, era una niña linda, morenita. Desde entonces, a mí, por ejemplo, mis gustos son los morenos. Y ella era morenita. Entonces, como que mis gustos, tanto en mujeres como en hombres, son así. Pero cuando yo se lo dije a ella empezó a tratarme horriblemente, horrible. Me llamaba vasca de borracho, me decía que jamás en la vida podía estar con una persona como yo, que yo estaba horrible, que era asqueroso. Y obviamente, pues con los chicos que estaban alrededor de ella se burlaban de mí, ¿no? Porque pues el jotito del salón se había atrevido a decirle a la niña guapa y aplicada que pues que le gustaba. Entonces llegó esta ocasión en la que Cristina hizo su fiesta de cumpleaños en su casa y fui invitado. Y para mí el hecho de que ella me hubiera invitado a su casa a su fiesta de cumpleaños fue pues emocionante, ¿no? Dije, wow, ¿qué? O sea, ¿me invitas de verdad? Y sí, 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 ve a mi fiesta de cumpleaños. Y fue muy cruel porque yo creo que tenía un plan súper bien estructurado para su fiesta. Y me acuerdo que yo llegué a su casa y con ella pues varios amigos y un primo, que mi primo, el mismo que me enseñó a correr como hombre, llegó a esa fiesta también. De hecho nos llevó mi papá, y bueno, empezó la reunión y como que comimos y como que ellos ya venían de estar juntos en la escuela desde tiempo atrás, desde la primaria. Yo en la primaria la cursé en otro lugar y después entré a esta secundaria en la que ellos, como que varios de ese grupo ya se conocían, estábamos en primero de secundaria, pero ese día me sentía muy feliz de que me estaban integrando en el grupo en el que se iba a festejar el cumpleaños de Cristina. Y fui con mi primo que también estaba en la misma escuela, solo que él estaba estudiando, me parece que ya iba en sexto de primaria, pero fue invitado. Y en ese entonces era cuando se empezaba, o al menos yo no sé cuánto lleve en México esta onda de esta cultura de saludarte con beso, de cachete, pero para mí al menos, en la primaria no me sucedía, pero en la secundaria comenzó a pasar. Entonces la gente se empezaba o al menos a mi vista, les digo, yo no sé si esto sucedía desde antes o no, pero la gente se empezaba a despedir ya de beso en el cachete en la secundaria, que a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero ya empezaba a suceder. Entonces, yo me acuerdo que estábamos en la fiesta de Cristina y ellos en la primaria ya se conocían, o sea, ya habían hecho como que amistad. Y entonces Cristina, y tenían una tradición como que en los cumpleaños de subirse a las azoteas de sus casas a aventarse globos llenos de agua, ¿no? De hecho, te pedían que llevaras como una muda y toda la onda. Entonces me acuerdo que Cristina dijo, bueno, pues vamos a subir a la azotea para que vamos a jugar con los globos, ¿no? Y entonces todos, sí, sí, que no sé qué. Y entonces yo me levanto, obviamente emocionado de que íbamos a subir a jugar. Y cuando voy hacia arriba, todos empiezan a subir y me dice Cristina, ¿a dónde vas? Y yo, pues a jugar con ustedes. Y ella, no, tú no. Y yo, ¿cómo? No, 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 tú quédate aquí en la sala. No, yo no quiero que tú subas a jugar con nosotros. Y yo me quedé así de, o sea, en ese momento le dije, ah, sí. Y me senté en la sala y me dejó ahí solo. Todos se subieron a jugar y yo estaba sentado en la sala. O sea, me acuerdo que salieron los papás de Cristina y que me dijeron, este, ¿qué haces aquí, Edgar? Y yo, nada, es que subieron a jugar y tú no vas a jugar y yo solo les contesté, no. Y me quedé ahí, o sea, tampoco los papás como que hicieron mucho por averiguar. Y la verdad estaba bien, ella no me quería arriba jugando, ¿no? Y entonces, pues estuvieron un buen rato y yo estuve un buen rato ahí sentado solo. O sea, ni siquiera me acuerdo, no sé si incluso la mamá de Cristina se haya sentado a platicar conmigo en lo que ellos bajaban o no sé, pero estuve solo un buen rato. Y entonces mi primo incluso subió, que ni siquiera iba en su salón de clases ni nada, mi primo subió y me dejó ahí en la sala. Y mi primo hasta el día de hoy me pide perdón por esa ocasión porque pues sabe que estuvo culero lo que hizo, ¿no? Y entonces ellos bajaron de la azotea y cuando me vieron, pues ya, o sea, como que pues, todos venían muy contentos y mojados y se empezaron a meter a cambiar y yo seguía sentado como que no sabía ni qué decir, me sentía obviamente súper incómodo en ese momento. Y ya, o sea, como que terminó la fiesta y
pues nos empezamos a despedir, mi papá llegó por nosotros y entonces todos, como que todos los chavitos empezaron a llegar sus papás, o sea, empezaron a llegar nuestros papás por nosotros, ¿no? Y nos fuimos entonces a despedir de Cristina y igual, o sea, Cristina se despidió de todo mundo de beso, llega mi primo y se despide de beso de él y entonces cuando yo me acerco a despedirme de beso de ella me dice, ay, ¿qué te pasa? Hazte para allá, ¿no? Qué asco. Y yo me quedé así de, bueno, y me bajé. Y me fui llorando mucho, iba llorando mucho en la camioneta. Mi papá nunca me preguntó qué era lo que había pasado ni nada, pero iba muy mal y muy triste. Y yo creo que esos episodios que yo viví con Cristina, de cómo me trataba, de cómo me humillaba, de cómo me humilló, me citó a su fiesta para humillarme. Y que yo lo tengo ahora tan claro, ¿no? Muy posiblemente ella, yo la verdad ahora no sé nada de Cristina, ya se desapareció por completo del mapa, sé de algunos compañeros de la secundaria y como que pues ahí los tengo en Instagram y todo y los veo, y de Cristina nunca se supo nada. Una vez, yo ya definido como homosexual, me la encontré en un centro comercial en, cerca, que estaba cercano a nuestra casa. Y ella estaba con su novio de ese momento. Y entonces yo vi a su novio y dije, Dios mío, qué horrible y espantoso es. Y yo en ese momento estaba con una amiga que ella es de Dinamarca, es muy guapa. Y entonces le medio conté el contexto y le dije, ven, acércate conmigo, quiero irla a saludar y le voy a decir que eres mi novia. Yo ya grande, ¿eh? O sea, ya había pasado mucho tiempo, ya, incluso Cristina en algún momento me pidió perdón, y salimos, o sea, nos vimos un día para salir a una plaza y me dijo, discúlpame por todo lo que te hice, y yo fue como que sí, está bien. Hasta el día de hoy creo que no he sanado por completo lo que Cristina me hizo, pero esa vez estando con esta amiga me acerqué a Cristina y la saludé y le dije, hola Cris, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Ay, también, qué gusto verte. Y en eso el güey con el que iba, que se va. O sea, se emputó muchísimo de que yo le hubiera hablado a Cristina y se fue. Y entonces ella se quedó ahí platicando y le dije, mira, te presento a mi novia, Crisel, no sé qué. Y mi otra amiga se prestó perfectamente bien para decir que era mi novia y era guapísima, era una mujer alta, de ojo de color, ya sabes, ¿no? Entonces yo se la presenté a ella como mi novia y yo no sé si Cristina se haya quedado con esa idea, ¿no? Luego Cristina estuvo únicamente en primero de secundaria y ella se fue. Esto, o sea, como que el mayor episodio de bullying que recibí en un principio fue por parte de que a mí me gustaba Cristina y pues yo era un chico afeminado. Entonces obviamente tenía el rechazo social de todos los que estaban en la escuela, incluso de algunos maestros que le entraban al bullying a veces, e incluso del maestro de educación física. Él me bulleaba muchísimo, él me decía, pues que eres niña, cosas que ahora serían completamente incorrectas y que lo meterían a la cárcel por hacer eso, pero yo esto ni siquiera lo hablaba en mi casa. Me daba mucha pena que mi familia se diera cuenta de que me estaban maltratando en la escuela, ¿sabes? Entonces no lo hablaba mucho porque además mis papás siempre me decían, y si te pegan, pégales, o sea, porque no eres una piñata y no sé qué. Y a mí me daba miedo, o sea, yo no me quería pelear con la gente, ¿no? Llegaba un momento en el que yo me sentía ya muy cansado de aguantar todo lo que la gente me estaba diciendo y cómo me estaban tratando y ya no quería aguantar eso, no quería ir a la escuela. Y no quería ir a la escuela no porque no me gustara estudiar, porque hasta el día de hoy yo agradezco que mis papás no me hayan sacado de la escuela, ¿sabes? O sea, porque en algún momento yo se lo dije a mi mamá, es que ya no quiero ir. Y mi mamá estaba de acuerdo, o sea, dijo, bueno, si ya no quieres ir a la escuela, pues te sacamos. Y mi papá, ahora yo sé que mi papá fue el que le dijo, no, 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 nada de que lo sacamos. O sea, Edgar termina la escuela porque la termina y me obligaron a ir, lo cual ahora agradezco porque pues no estaría haciendo esto, no estaría trabajando en producción como es lo que me gusta hacer, no hubiera estudiado una carrera, entonces a lo mejor no hubiera viajado tanto como lo hago ahora, pero llevó sus consecuencias muy fuertes el hecho de tener que soportar a la gente con la que convivía en mi secundaria. Entonces, una vez que terminó este episodio de Cristina, porque ella se salió de la escuela, llegó algo mucho más fuerte aún, o sea, porque la gente me empezó a llamar Francis, comparándome, seguramente muchos de ustedes lo conocerán, ahora para mí sería un honor que me compararan con él, porque sé que fue una persona con huevos y que abrió camino en la gente trans en México. Francis era un hombre que hacía show travesti.
y se vestía de mujer y hacía unos espectáculos grandes. Casualmente mi mamá tenía un espectáculo de Francis en la casa que yo veía en un VIH, iba a decir, en un VHS, y en esos, en ese video él estaba haciendo un show y eran shows así grandes. Ahora me acuerdo, eran shows tipo Las Vegas y había unas escaleras enormes al centro por la que bajaban mujeres con vestuarios de plumas enormes y ella se vestía con plumas y así. Y entonces supongo que en ese entonces Francis era como que conocida porque a mí en la escuela me empezaron a llamar Francis y era horrible. O sea, era horrible soportarlo en ese momento porque no tienes la madurez. Digo, ahora en este momento me dicen Francis y les digo a huevo, güey, ¿cuál es el pedo? O sea, y lo enfrentaría, pero en ese entonces yo tenía mucho miedo de enfrentarlo, ¿sabes? Yo quería huir de ahí, o sea, era un lugar que no me hacía bien, en el que no quería estar en la secundaria. Y amigas y amigos, o sea, yo tenía amigas que al día de hoy quiero mucho, pero que en su momento se unieron al bullying, ¿no? Y las recuerdo con mucho cariño, o sea, por ejemplo, había una chica que se llama Verónica, que ella nunca fue mi gran amiga, pero era una chica muy tranquila, ahora tiene una familia muy linda y viaja por el mundo, de hecho creo que ni siquiera está viviendo en México. Y ella nunca fue alguien que me hiciera bullying, ¿no? Ahora yo soy, la verdad, y lo quiero decir, digo, y perdón, ¿no? Que lo diga porque sé que, digo, creo que ninguno de ellos obviamente me está siguiendo en YouTube, pero la neta es que yo soy mucho más grande que todos ellos, o sea, todos ellos obviamente se llenaron de hijos, tienen familias grandes, pues no tienen como que una carrera, no sé, tampoco estoy tan involucrado en sus vidas, ¿no? Pero te digo, en ese entonces me decían Francis y me acuerdo que hubo un día en específico en el que nos habían dejado como que hacer manualidades o algo en nuestras casas y mi abuela es muy buena haciendo manualidades, entonces yo le pedí que me ayudara y mi abuela me ayudó haciendo un angelito que le quedó muy lindo. Y entonces cuando tenía que ir a la revisión de mi manualidad con nuestra maestra, que me acuerdo que era la maestra de español, yo me levanté, el angelito tenía un palito, y luego venía el angelito arriba, ¿no? Que estaba hecho como de crepé y con una bola de unicel era su cabecita y mi abuela le puso como rulos y sus alas y así. Entonces yo me levanté con mi ángel y lo iba moviendo, ¿no? Y entonces cuando yo iba caminando en el pasillo, una compañera, a la cual hoy le tengo mucho cariño, pero que se mamó en ese momento, me puso el pie y yo me caí con el ángel y salí volando. Y, y me sentí muy mal, o sea, salí volando literalmente con el angelito y yo salimos volando. Y me sentí muy mal y lo único que hice fue levantarme y salirme corriendo del salón. No me acuerdo a dónde fui, lo tengo como que borrado de mi mente, no sé si fui a acusarla o a reportarlo, no sé, tampoco se hizo mucho, o sea, el bullying que me hacían en la escuela era muy evidente y la verdad es que ninguno de los maestros nunca hizo nada en esa escuela por ayudarme. Como lo repito, o sea, eran tiempos distintos, creo que el día de hoy sería muy cancelable y con toda la información que hay estaría muy mal que se permitiera que le hicieran o que trataran de esa forma a alguien y que no se le instruyera a los niños para que no hicieran eso. Si sigue pasando, qué triste porque obviamente esto que me pasó a mí, pues yo iba en la secundaria, ahora tengo 38 años y sigo cargando con las consecuencias de lo que ellos me hicieron. Mi persona es insegura, o sea, siempre pienso mucho las cosas, sobrepienso, tengo ansiedad y creo que muchas de las cosas que yo vivo actualmente se dieron porque en su momento yo pues pues me hicieron que mi moral bajara, o sea, me dijeron que era estúpido, que no podía hacer las cosas, que lo estaba haciendo mal, que era homosexual, que ser homosexual era malo, ¿no? Y además todo esto que te lo digan en el momento de tu despertar sexual, ¿no? O sea, nosotros como homosexuales no tenemos ese desarrollo de, ¿sabes? De tener nuestro primer novio en la secundaria, de explorar nuestra sexualidad con normalidad, porque nos tenemos que estar escondiendo absolutamente de todo lo que hagamos. No, o sea, yo tuve mi primer novia en la secundaria y me vi un poco obligado a tenerla, o sea, como que era la manera de que... Y me acuerdo que fue una niña que ni siquiera me gustaba, ahí sí, en ese caso, o sea, Cristina al menos sí me gustaba y me acuerdo que genuinamente ella me gustaba y quería yo estar con ella, o sea, estar con ella en cuestión manita sudada de novios, ¿no? Pero después anduve con otra chica que no me parecía guapa, ¿sabes? O sea, no me gustaba y me obligué a andar con ella porque yo decía, es la forma en la que ellos vean que no soy Francis, ¿sabes? Y tenía que intentar todo el tiempo de disimular mis amaneramientos,
Todas esas cosas yo las cambié en la secundaria y creo que las adopté hasta el día de hoy. Yo siempre he pensado, probablemente, de no haber sido así yo el día de hoy, a lo mejor hubiera sido una chica trans, probablemente, porque a mí me gustaba todo lo femenino. O sea, me gustaba pintarme las uñas, me gustaba maquillarme, me gustaba ponerme ropa de mujer de mi mamá, me gustaba ponerme las zapatillas de mi mamá. Todo lo hacía a escondidas porque obviamente me redujeron como ese canal social en el que la gente dice cómo está bien lo que está bien que haga un hombre y lo que no estaba bien que haga un hombre, ¿no? El día de hoy yo me encanta ser hombre y me encanta vestirme como hombre. He hecho personajes vestido de mujer y solamente pienso qué complicado, o sea, no podría hacerlo, ¿no? Pero yo no sé si todas estas acciones que la gente hizo moldearon esa forma de ser de mí, que ahora yo soy un hombre gay cisgénero que me gusta ser hombre realmente. O sea, no quiero ser mujer, no gusto de vestirme de mujer. Cuando lo hice disfruté mucho, pero dentro del personaje que estaba haciendo, y me gustó mucho hacerlo, ¿no? Y obviamente, como todos, de repente joteo con mis amigos y esas cosas, pero sí siento que estuve muy moldeado hacia convertirme en lo que ahora soy, ¿sabes? Y aunque lo he explorado, o tal vez no, ¿no? Tal vez es una conclusión a la que he llegado que no tenga nada que ver y que simplemente yo así era y que yo como niño y como adolescente a escondidas estaba explorando pues mi feminidad tanto como mi masculinidad, y por eso tanto en la secundaria como en la preparatoria a mí me gustaron dos mujeres, o sea, y genuinamente me gustaban, o sea, me sentía triste de que no me hicieran caso y ¿no? Y después, lo que sí me pasó después con esta otra chica, que ella se llama Montserrat, y yo me acuerdo que ella a mí, Montserrat, la verdad es que no me gustaba físicamente, ni sentí algo por ella, pero sí empecé a andar con ella y anduvimos 2 o 3 días porque yo dije que no quería más, ¿no? Y me acuerdo que salimos esa vez agarrados de la mano y yo decía, bueno, al menos así la gente va a pensar que no soy Francis, ¿no? Y me empecé a ocultar como de esa parte. Y me acuerdo que salimos a la calle y mi primo, este mismo primo que siempre se aparecía, empezó a decir, no, que se besen, que se besen. Y yo así de, ay, la tengo que besar. Y dije, pues bueno, o sea, ya le di un beso que para ese momento en la secundaria un beso de piquito es como, ¿no? Ya sabes. Y entonces, pues le di un beso en ese momento y yo me sentí tan mal que ahí es las veces que yo pienso, es que eso justamente es lo que a lo mejor sentiría un hombre heterosexual al que se le esté obligando a tener una relación homosexual. Esa es la sensación que yo creo que sentiría un hombre, ¿no? La que yo sentí en ese momento que le di el beso y que todos festejaban nuestro noviazgo saliendo de la escuela y que yo me sentí mal y dije, es que no siento que esté haciendo las cosas bien, ¿no? Y después ya en mi casa yo conocí a una chica del grupito de chavos que nos juntábamos en la calle de mi casa y chavas. Yo conocí a una chica que se llamaba Miriam. Ellos no me trataban mal, ellos éramos vecinos, entonces creo que la relación era distinta. Nos llevábamos muy bien con un grupito que había en la calle y salíamos a jugar pues casi diario, ¿no? Antes así era, ahora creo que ya los niños no salen a jugar tanto, sino que están más bien en sus tablets y como que juegan juegos pero más bien en línea y esas cosas. Bueno, antes salíamos a jugar a las calles y yo salía con ese grupito de amigos y entonces empecé a obligarme a sentir algo por Miriam y Miriam me correspondía y Miriam sí era linda, o sea, yo le dije a mis papás, me acuerdo, que Miriam me gustaba mucho. Y pero después cuando las cosas empezaron a tornar serias, en el sentido de que Miriam me correspondía, sentía otra vez esta sensación de que no estaba haciendo las cosas bien. O sea, me sentía mal conmigo mismo, ¿sabes? O sea, no me decía a mí mismo, es que esto no te gusta, es que a ti te gustan los hombres, es que a ti te gusta más él. No, sino que era una sensación aquí de no me siento bien con lo que estoy haciendo. De, de sentirme mal, o sea, oh, esto no está bien, no soy yo, esto no soy yo, no me gusta lo que estoy sintiendo, ¿sabes? Y, y entonces detenía la relación y obviamente pues ya no, o sea, mis únicas novias que tuve realistamente fue esta chica Montserrat y otra chica que se llama, y me acuerdo muy bien de los nombres porque lo tengo muy claro por todo lo que viví yo en la secundaria. Esta chica Montserrat fue mi novia 3, 4 días y otra chica Carolina, que también fue mi novia 2 o 3 días, que era de un grupo más abajo que el mío. Ellas dos fueron mis novias
por días, o sea, por días, y me acuerdo perfectamente bien, y yo decía, no, ya no quiero porque no me sentía cómodo con lo que estaba viviendo, sin saber que no me sentía cómodo, ¿sabes? O sea, como que yo sentía que estaba haciendo algo mal, que no era bueno lo que estaba haciendo, ¿no? Y entonces, imagínate en un niño que está explorando su sexualidad, tenerse que ver obligado a experimentar con algo que no le gusta, pero sin saber que no le gusta, porque todavía no lo sabes, estás en la secundaria. Y yo, por ejemplo, en mi primaria, que también sufrí bullying, pero no tan fuerte como en la secundaria, pero yo lo que sí me pasó en la primaria fue que experimentaba con mis compañeros, sobre todo ya hacia quinto, sexto de primaria, yo experimentaba con mis compañeros y sucedían cosas entre nosotros. Y una vez, no sé por qué, antes se utilizaba mucho, no sé si esto siga pasando, de se van a tener que juntar en casa de tal personita y van a hacer un trabajo. Entonces nos reuníamos los compañeros en casa de alguien más y hacíamos pues trabajos juntos, ¿no? Y en muchas de esas reuniones en las que yo hacía trabajos con mis compañeritos, pues nos besábamos y hacíamos demás cosas, ¿no? O sea, nos explorábamos nuestro cuerpo literalmente y ellos accedían. No era nada más como que yo fuera o no, 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 no. Todos, entre hombres, explorábamos nos explorábamos físicamente y hacíamos cosas, ¿no? Y entonces yo no sé por qué, de alguna forma, esta información llegó a oídos de mi maestra de primaria. Iba yo en sexto, mi mamá estaba embarazada de mi hermano el más pequeño. Y esta maestra le dijo a mi mamá, me dijeron que Edgar estuvo besando a un chico de sus compañeros en su casa. Entonces quiero decirte que a mí me parece que Edgar es gay. Imagínate eso. O sea, yo el día de hoy lo pienso y digo, qué poca madre que una maestra se haya atrevido a llamarle a mi madre para decirle eso. Ahora obviamente con la información de antes era distinto, ¿no? No sé cómo se tendría que reaccionar ante algo así, pero yo creo que lo menos que tendrías que hacer es hablarle a la mamá para sacar del closet al niño, porque no te corresponde, ¿sabes? Tal vez decir, oye, no sé, a lo mejor dejar de implementar los trabajos en las casas o hablar directamente con el niño. No sé cómo se tendría que reaccionar, pero yo creo que la peor forma que pudo haber hecho, de la que pudo haber reaccionado esa maestra fue decirle a mi mamá eso. Porque además yo llegué a mi casa en ese momento, o sea, después de esa cita que hizo la maestra con mi mamá, y yo llegué a mi casa. Y me acuerdo que mi mamá me sentó y me dijo, oye, y ella me lo dijo muy tranquilo, muy tranquila. De hecho, yo a la hora de salir del closet con mi mamá, tomé como base la reacción que mi mamá había tenido ese día. Porque mi mamá había reaccionado de verdad muy tranquilamente. O sea, me dijo, oye, hijo, quería preguntarte algo. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que me dijo tu maestra que pues te besaste con uno de tus compañeros y quería preguntarte si tú te gustan los niños. Y entonces yo me quedé... O sea, obviamente le negué todo. Le dije, no, mamá, o sea, ni al caso. Y mi mamá me decía, la maestra me dice que te juntas solo con las mujeres. Y yo, pues porque me gustan las mujeres. O sea, fíjate, la inteligencia con la que yo le respondí, un niño de sexto de primaria a mi mamá. Y le dije, o sea, ¿eso qué tiene de malo? Pues me gustan las mujeres. ¿O qué quieres? ¿O prefieres que me junte con hombres? Y ella, no, 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 sí tienes razón. O sea, pero entonces no te gustan los niños. Y yo, no, mamá, o sea... Ni al caso, pregunta, o sea, nada que ver, a mí me gustan las niñas y obviamente le mentí, yo era un niño, o sea, ¿qué puede estar saliendo del closet un niño que ha vivido en una familia tradicional en la que se le han ido prohibiendo a lo largo del tiempo muchas cosas? ¿Qué va a salir del closet de esa edad? ¿Qué le va a contar a su mamá? Sí, mamá, me gustan los niños. En sexto de primaria, cuando no tendrías por qué estar pensando todavía en los niños. A lo mejor después en la secundaria, cuando empiezas, o sea, ahí estás en la preadolescencia, ¿sabes? Entonces, no es un momento, o sea, no es momento para que, a menos que el niño haya estado rodeado durante... Yo no digo que yo no haya estado rodeado de amor, porque sí lo estuve, porque mis papás siempre me dieron todo lo que quisieron y siempre me dieron mucho amor y me amaban, o sea, realmente me amaban y siempre querían lo mejor para mí. Todo la forma en la que ellos reaccionaron, las cosas que ellos me decían, la hacían desde la ignorancia totalmente, porque no había información, ¿no? Pero ahora en estos tiempos creo que es mucho más fácil encontrar padres que a la hora de que vean que su hijo es afeminado, que a su hijo le gustan otras cosas, que no lo repriman.
O sea, para mí eso es súper importante. Si tú ves que tu hijo es amanerado, si tú ves que tu hijo le gusta ponerse los tacones, no lo reprimas, no lo cuestiones, déjalo. Déjalo que actúe como él guste. Tú no vas a cambiar nada prohibiéndole o no prohibiéndole cosas. No vas a cambiar su vida. Él va a ser como va a ser. Y cuando crezca va a ser así. Tan es así que, o sea, yo sigo siendo gay a pesar de la forma en la que me trataron en la secundaria, en la que me trataron en mi misma casa prohibiéndome cosas y diciéndome eso está mal, eso es para jotos, mira ese joto, deja de jugar con muñecas enfrente de mis amigos porque me das pena. O sea, ese tipo de cosas son las cosas a las que yo me enfrenté y el día de hoy yo soy gay, me encanta ser gay, a pesar de que no soy un gay que me considere afeminado, ni mucho menos, sino porque eso sea malo, pero no lo soy. Y creo que eso sí podría obedecer a que me moldearon de esa forma, a que me enseñaron de alguna forma a actuar como hombre. eh, y que se quedó eso en mí, pero no le vas a cambiar su preferencia, eso lo traes. Entonces, así tú le digas a tu hijo, es que qué asco, es que no sé qué, eso, lo único que vas a provocar es hacerlo sentir mal, confundirlo demasiado, no darle la información precisa para que su desarrollo sea como el de cualquier otro niño, ¿no? Y y que crezca con muchas inseguridades. Es lo único que se logra siendo de esa manera. Que tus inseguridades se las pases a tu hijo. Quédate con tus inseguridades, métetelas por donde más te quepan y deja que tu hijo viva su vida, que para eso lo trajiste aquí, para dejarlo vivir su vida. Siempre guiándolo, siempre acompañándolo, pero no le cuestiones las cosas. Déjalo ser. Pregúntaselo a una persona. Yo no soy un experto en el tema. Obviamente he investigado mucho después de todo lo que yo lo que viví en la escuela. He investigado muchísimo con respecto a este tipo de temas, pero no soy un experto tampoco, pero creo que lo mejor es acercarnos a un experto real en temas LGBT, que nos diga, oye, ¿cómo tengo que reaccionar al hecho de que encontré a mi hijo maquillándose? ¿Cómo tengo que reaccionar al hecho de que mi hijo se puso un vestido mío? Porque muchas veces ni siquiera es que sean eso, es que somos niños. Estamos experimentando el hecho de decir, esto es para un niño y esto es para una niña, nos lo metieron en la cabeza la sociedad. O sea, el hecho de, antes los hombres usaban faldas, antes los hombres usaban vestidos. Nadie nos dijo, o sea, nosotros mismos construimos como sociedad una imagen de lo que es el hombre y una imagen de lo que es la mujer. Pero esa imagen no tiene por qué seguirse al 100%, ¿no? O sea, somos hombres, somos mujeres y tenemos gustos diversos. Y nos puede gustar ser de la manera en la que nosotros querramos ser. Y eso se enseña desde que somos chicos. Esas inseguridades se quitan desde que somos chicos. No vas a lograr nada más que hacer una persona insegura, temerosa, que sus redes de apoyo sean débiles, ¿sabes? Porque eso es lo que pasó en mí, particularmente. Por eso ahora yo tengo familiares que me dicen, es que mi hijo está actuando de cierta manera y ¿tienes algún problema con eso? Déjalo. No le vas a cambiar nada. Déjalo ser como quiera ser a tu hijo y que tenga la libertad de vestirse como a él le guste o como a ella le guste. Eso es lo mejor. Y cuidarlos de la gente con la que se rodean en las escuelas. Y si nuestro hijo de pronto ya no le gusta ir a la escuela, ¿por qué? ¿Por qué bajaron las calificaciones? ¿Por qué? Porque no siempre es porque seamos tontos, o porque no sepamos, o porque no querramos estudiar, o porque nos dé flojera, ¿no? Muchas veces me decían, es que eres huevón. Mis papás. No, no era huevón. Estaba muy deprimido por lo que vivía en la escuela. No quería estar ahí. Quería que alguien me protegiera. Y a mí me daba mucha pena decir lo que me estaba pasando. Porque entonces yo me convertía en el cobarde. Ya no era un hombre fuerte, ¿sabes? No era un hombre macho, como lo querían en mi familia. Era un cobarde. Porque estaba llorando por cómo me trataban en la escuela. Entonces yo, todas estas experiencias que les he ido contando y que se terminaron cuando yo entré al círculo que me pertenecía, que es el del teatro, yo salí del closet con mi mamá a los 19 años. El día que yo salí del closet, su reacción fue muy mala. Al día de hoy, yo la entiendo. Todo esto que estoy diciendo, no estoy haciendo un reproche a mis padres, ni mucho menos. Yo los amo. Me llevo muy bien con ellos. Con mi mamá platico todos los días, a pesar de que ya no vivo yo con ellos, pero todos los días le hago una llamada. Hola, mami, ¿cómo estás? No sé qué. No, pero sí mi mamá, cuando yo le conté lo que
que yo era homosexual, su reacción fue muy mala. Mi mamá lloró, gritó, se hincó a suplicarme, me dijo que por favor fuera un psicólogo, pues me hizo sentir muy mal. Y durante un año mi mamá estuvo negada a que yo fuera gay, hasta que en una segunda ocasión yo se lo reconfirmé y le dije a mamá, a ver, ya, yo soy gay, ya te lo había dicho, y en caso de que yo trajera a alguien a la casa sería un novio, no una novia. Y se lo dije así súper tajante, me acuerdo que íbamos en la camioneta. En esa ocasión ya mi mamá ya no gritó, ya solo se le salió como una lágrima, no me dijo nada. A partir de ahí mi mamá no me volvió a decir nada. Después de eso ella me dijo que buscó ayuda, que obviamente se empezó a empapar como del tema y todo. Y ya después de tiempo, mi mamá yo creo que lo fue trabajando y lo fue procesando y se dio cuenta que pues su hijo no se había muerto, porque muchas veces para los papás representa eso, ¿eh? O sea, es la concepción del hijo como tú la tienes y el día que tú le dices a tu papá que no eres así o a tu mamá, ese hijo se muere. Y es un duelo el que tienen que pasar porque están enfrentando a un hijo, pues ver a tu hijo de otra manera, ¿sabes? Aunque no vaya a ser así. Aunque no vaya a ser así y que no vaya ¿cómo se dice? Aunque no vayan a cambiar las cosas, pues para ellos sí, ¿no? Entonces te empiezan a ver de otra manera y tienen que vivir ese duelo hasta volverse a reencontrar con este nuevo hijo que la vida les dio. Ese es el proceso que viven muchos de los padres, ¿no? Muchos otros ya lo saben y lo toman muy relajadamente, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, pensé que al que siempre me dio mucho miedo decirle fue a mi papá, y yo a mi papá se lo dije no hace mucho, esto tendrá menos de 3 años que yo se lo dije en una terapia psicológica, y eso porque el psicólogo me dijo, tú ya eres independiente de tus padres, trabajas por ti mismo, no les debes nada, entonces podemos hacer, es bueno que salgas del closet frente a tus papás, frente a tu papá sobre todo, que nunca se lo dijiste, y lo podemos hacer cuando te sientas listo en una sesión terapéutica. Y le dije, ok, está bien. En el momento que me sentí listo, citamos a mi papá y se lo dije. Mi papá con toda tranquilidad, obviamente él ya lo sabía, yo ya había vivido con un chico en casa de mis papás, o sea, yo tenía como un departamento en la parte de arriba de ellos y yo ya había vivido con una pareja 7 años ahí, entonces mi papá ya lo sabía, pero nunca lo habíamos platicado, nunca de mi voz. Esa vez yo pude sacar con mi papá y externarle el cómo me había sentido cuando él me escondía de sus amigos porque estaba jugando muñecas, o cuando él me decía que si yo era gay y que él me veía como un chico normal. O sea, como que pude sacar muchas cosas y al mismo tiempo decirle, y te quiero decir, papá, que soy homosexual. Y mi papá, sí, pues yo te amo igual. Él en ese momento lo tomó tranquilo, pero obviamente ya venía procesándolo desde mucho tiempo antes, o venía ya sabiéndolo y solamente le faltaba mi confirmación, ¿sabes? Yo cuando se lo dije a mi mamá, pues sí fue así como que de sopetón. Yo creo que lo sabía también, o sea, los papás saben, ¿no? Pero como que como que no lo quieren ver, ¿sabes? Yo creo que esa era eso era lo que vivió mi mamá, o sea, como que ella no quería ver la realidad y como que decía, mi hijo, no, pues no es gay, ¿no? Y yo tomando en cuenta cómo había reaccionado aquella vez en la primaria, yo dije, mi mamá no lo va a tomar mal, o sea, va a estar tranquila. Y no, hombre, cuando yo se lo dije, mi mamá pues se puso muy mal. O sea, sí fue una muy, muy fuerte reacción. Uno de los días como que más pesados de mi vida. Me acuerdo que después de ahí, atrás de mi casa se ponía en esa época una feria de estas de pueblo, y yo me fui a subir a un juego a gritar, o sea, a gritar, a gritar. Ya después, yo se lo fui compartiendo a más personas de mi familia. Ese mismo día bajé con mi abuela y le dije, es que le acabo de decir a mi mamá que soy gay, tú también me vas a odiar. Y mi abuela me dijo, hijo, tú eres mi abuela reaccionó muy bonito, mi abuela materna. Me dijo, tú eres mi hijo y yo te amo y siempre te voy a amar. Y tranquilo, o sea, deja que a tu mamá se le pase, yo sé, o sea, esto yo ya lo sabía, pero pues tienes que darle su tiempo y así. Mi abuela reaccionó muy lindo, al igual que el resto de mi familia. Una prima lloró cuando se lo dije, y de ahí en fuera como que ya, o sea, toda la gente se empezó a enterar. Yo fui a la terapia psicológica que me mandó mi mamá, y el psicólogo literalmente, que me pareció que fue un buen psicólogo por su respuesta, me dijo, Edgar, contigo tengo que tratar otras cosas, más no el hecho de que tengas la duda de que eres homosexual. Claramente sabes perfecto que lo eres, y más bien sería bueno que viniera tu mamá a tomar la terapia. Y yo estuve de acuerdo y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Pues creo que la que tienes que tomar la terapia eres tú. Yo ya fui y pues si quieres ve a tomar terapia tú, yo estoy bien y estoy tranquilo con eso. Y ya al año se lo confirmé, ella lo tomó ya mucho más tranquila, y yo a lo largo del tiempo he tenido que ir tomando terapia psicológica también para superar como que estos traumas que tuve en la infancia, y que yo sé que lo peor es que no soy el único que los vivió, ¿no? Y con este video, más que dar como
o sea, pretendo dar un mensaje de decirle a los papás que tengan hijos que quizás sean homosexuales o que ustedes estén viendo comportamientos en ellos que los hagan pensar que son así. Y solo quiero decirles que los dejen ser y que les den una red de apoyo y de amor, aceptándolos tal cual como son, porque eso va a crear a un hombre fuerte realmente o a una mujer fuerte. Es la única forma de que creemos a un hombre fuerte y a una mujer fuerte, y que sepamos y estemos con ellos en la escuela, que los acompañemos realmente, que, que si hay un cambio de humor, un cambio, muchas veces nos quedamos callados con lo que nos están haciendo por miedo, por pena, ¿no? Y no decimos, me están molestando, o no, que reaccionemos a tiempo y que no permitamos que, si ya le dimos amor a nuestros hijos en casa, que llegue alguien que no tuvo una buena educación por parte de sus padres, porque obviamente esto no es culpa de los niños, es culpa de los papás, y que echen a perder todo el amor que se le dio en casa y el hecho de que se le haya dejado ser la persona que es, ¿no? Y aceptar la persona que es por sobre todas las cosas. Yo creo que es el mensaje más importante que quiero dar, que cuidemos mucho a nuestros niños, que les demos todo el amor y todo el apoyo posible, y que los aceptemos como Diosito los haya mandado, porque ese es el verdadero amor, aceptar a las personas y dejarlas ser quien realmente son. Muchísimas gracias por haber escuchado mi historia. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero sirva de mucho, así a una persona le haya llegado mi historia y la haya conocido. Espero que sirva para que le den todo el amor que sus hijos merecen. Muchas gracias, mi nombre es Edgar Marroquí, esto es Edgarito Podcast y nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse. Gracias.